no está activada ¿Le dejo? a ver, ¿ya? Ujú. ¿Sí se pudo? No, a ver, no me está dejando compartir. Ahí, ¿estás viéndola ahora? ¿Lo ves o no? No. A ver. Mm, A ver, mm. ¿ahora la ven? Sí, ya la vemos. Ok, listo. Entonces vamos a hablar el día de hoy de ECMO cardíaco, haciendo un poquitico de énfasis a la parte de ECMO en posquirúrgico de cirugía cardiovascular. Como ustedes saben, el ECMO no cura nada y realmente pues, no está diseñado para curar. Está diseñado para que nos dé tiempo para que la lesión que le causó la disfunción, en este caso al corazón, se recupere, que podamos hacer estudios complementarios y diagnosticar en muchísimas ocasiones lesiones residuales. También es muy fácil poder hacer procedimientos intervencionistas durante el paciente que está en ECMO o en algunos casos como puente a trasplante. Ya. Todo ECMO cardíaco es ECMO VA, pero no todo ECMO VA es ECMO cardíaco. En el día de hoy vamos a hablar de ECMO VA únicamente para pacientes cardíacos. Entonces, indicaciones generales del ECMO en pacientes con disfunción miocárdica, tenemos falla cardíaca aislada, usualmente es postquirúrgica, es reversible o no es reversible. Si es reversible, tenemos dos opciones, ECMO VA o asistencia ventricular. En el día de hoy no tocaremos el tema de asistencia ventricular. Si no es reversible, tenemos que pensar que hay que poner algún tipo de dispositivo de asistencia ventricular, usualmente para cardíaco, o trasplantar el paciente, o utilizar el ECMO como puente para trasplante o la asistencia ventricular para puente a trasplante. Indicaciones generales del ECMO en ese, falla cardíaca aislada, falla cardíaca con falla respiratoria, reanimación cardiopulmonar. De esos temas no hablaremos mucho. ¿Para qué lo usamos? Falla ventricular, falla derecha, falla izquierda, paro cardíaco, arritmias, isquemia. Lo hemos usado en varios pacientes con arritmias en posquirúrgicos, arritmias que han sido intratables en salas de cirugía y hemos llevado al paciente a ECMO varios días para que mejore su arritmia. Isquemia inducida por la misma cardioplegia, vasoplegia que es posquirúrgica, hipertensión pulmonar severa en algunas cardiopatías en el posquirúrgico, trasplante cardíaco, cardiopatías, en fin, es una lista bastante grande de cosas para las cuales podemos usar ECMO, pero en el caso de hoy vamos a hablar básicamente del ECMO cardíaco. Exclusión realmente es cualquier tipo de enfermedad cardíaca irreversible en un paciente que no es candidato para trasplante cardíaco, pero ya hay un pero. Aquellos pacientes que tenían contraindicación para trasplante pueden ser candidatos para dispositivos de asistencia ventricular, un VAD, como terapia de destino. Llámese el HeartMate 3 TM, que es el que salió recientemente, que se puede instalar en pacientes de 17 kilos para arriba más o menos. Entonces, sí hay una solución para pacientes que no puedan ser trasplantados por alguna razón y que tengan una disfunción. Y hemos visto en algunos niños con isquemia miocárdica extensísima, perdón, en postquirúrgico, que les hemos puesto en ECMO y posteriormente en asistencia mientras se les consigue un corazón para trasplantar. La asistencia ventricular también puede ser un puente a trasplante cardíaco. La mayoría de los pacientes postquirúrgicos son candidatos en sala de cirugía. Por favor, si el paciente está en sala de cirugía en malas condiciones, sangrando mucho, no se los dejen bajar a la unidad. Yo sé que es una pelea con la anestesia y con cirugía, pero no se los dejen bajar a salas a pasar a cuidado intensivo si no está controlado el paciente en sala de cirugía. Las indicaciones que son más frecuentes, pero no únicamente son estas. Imposibilidad de separar de dislocación extracorpórea, aquellos pacientes que hacen disfunción severa y que no se pueden separar. El empleo de altas dosis de inotrópicos o de vasopresores,
¿Qué son dosis altas? Y ahorita hablaremos un poquito de eso, y cada institución tiene que decidir qué es una dosis alta. Cuando hay lesiones residuales que el cirujano no puede corregir en el tiempo quirúrgico que se ha establecido, cuando hay tiempos de perfusión que ya van muy largos y simplemente se va a llevar al paciente que haga simplemente una disfunción severísima, irreversible, o en casos de hipertensión severa. El ECMO nos da tiempo para recuperación de la lesión que causó la disfunción miocárdica cuando la lesión es reversible, poder hacer estudios complementarios para diagnosticar lesiones residuales. Básicamente, angioTAC y cateterismo cardíaco, que son fáciles de hacer para un paciente que está en ECMO. Realmente es muy sencillo bajar un paciente en ECMO, hacer un angioTAC o hacer un cateterismo cardíaco. Y igualmente, si se diagnostica algún tipo de lesión que pueda ser corregida con cateterismo, pues de una vez hacer el procedimiento de intervencionista, perdón, para corregir la lesión que tenga ese paciente. O como puente para trasplante. Cuando tenemos isquemias largas, severas y que sabemos que él no se va a recuperar, de una vez montarlo para puente y buscar un trasplante cardíaco. Okay. Indicaciones en Shayo, así como groseras para meter un paciente en ECMO en posquirúrgico, es 2 intentos fallidos para salir de la circulación extracorpórea. Si en 2 no ha salido, inmediatamente el paciente se canula para montarse en ECMO. Tiempos de perfusión mayor a 120 minutos y el score neutrópico mayor a 30. Como digo, esos son criterios que cada institución debe escoger. Si les parece que este 120 es mucho tiempo o es muy corto, pues ustedes lo modificarán a su gusto. Y si el score neutrópico les parece muy bajito, el de 30, pues también ustedes decidirán si quieren utilizar un score neutrópico más bajo o más alto. Hay sitios que usan scores de 20 no más, que yo pienso que ya es demasiado poco score neutrópico. Pero bueno, eso va en cada institución que decida qué es lo mejor. Se sabe que entre más intentos fallidos para que uno trate de sacar a un paciente de circulación extracorpórea, aumenta la puntuación miocárdica y por lo tanto va a llevar a una disfunción a largo plazo. Acuérdense que el niño puede salir vivo ahí, pero queda con un corazón que está disfuncionando y que posiblemente va a necesitar un trasplante a largo plazo. Aumenta la falla renal, aumenta la disfunción hepática y aumenta la coagulopatía. Sabemos que algunos pacientes se pueden separar de la circulación extracorpórea después de varios intentos, pero no se debe esperar y esperar y esperar hasta que finalmente ya se cansaron para comenzar el ECMO en estos pacientes. En cuanto al score neutrópico, yo creo que ya es muy conocido por todos, simplemente utilizamos este que está acá, y este es un ejemplo en el cual tenemos un paciente con 0.15 adrenalina, 0.15 noradrenalina y 0.2 unidades kilo de vasopresina. Eso nos da 33, en final un score de 63. Este paciente, para nosotros, es un paciente que debe montarse inmediatamente en él. Pero como digo, va a depender del grupo que decida cuál score van a utilizar, cuánto es el tiempo máximo de perfusión que van a aceptar antes de pensar en canular a un paciente. Cuando se monta un paciente en ECMO, hay que garantizar que el músculo cardíaco descanse. Se deben suspender las catecolaminas. Los pacientes que se montan en ECMO deben estar hasta donde sea posible sin ningún tipo de soporte neurotrópico. La meta es, en las primeras 24 horas, suspender todas las catecolaminas. Hay grupos que dejan un poquito de mirrinone en esos pacientes durante todo el tiempo que están en ECMO, pero eso va a gusto de ustedes y realmente no ha demostrado ninguna diferencia al dejar un poquitico de mirrinone a dejar al paciente sin ningún tipo de catecolaminas. Es muy importante la descompresión del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se hace? Pues se puede canular la vena pulmonar, auricular izquierda, hacer un vent o hacer una triceptostomía. Se debe garantizar siempre que haya una buena entrega de oxígeno a las coronarias. Cuando hacemos ECMO-VA, canulación normal, yugular y carótida, que se usa mucho en pacientes pequeños, que por su tamaño a veces no se colocan en canulación central a veces, la sangre que le llega a las coronarias va a ser mala, no va a ser la ideal. Así que tenemos que saber que la oxigenación que tenemos con las coronarias debe ser lo mejor posible. Las metas de ese niño en ECMO: optimizar la entrega de oxígeno, descanso miocárdico. Debemos prevenir la isquemia, por lo tanto dejar que ese corazón descanse, que repose. Mientras tanto, soportar todos los demás órganos. Lo que más falla es el riñón.
casi que falla renal es casi que va de la mano con ECMO en estos pacientes. Garantizar una buena descompresión cardíaca y es muy importante diagnosticar lesiones residuales que se puedan encontrar. Apenas salga el paciente o arriba en sala de cirugía, o arriba o abajo, donde están en sala de cirugía, se debe hacer un eco intraoperatorio y tratar de hacer un diagnóstico. En caso de que no se llegue a un diagnóstico, el paciente está malo, se baja o se lleva a la unidad y se lleva inmediatamente, ya sea a un cateterismo o a un angioTAC, para diagnosticar la lesión residual que tenga ese paciente. Como la fisiología del ECMO-VA, el ECMO-VA disminuye la presión auricular derecha, la PVC, disminuye gasto cardíaco del ventrículo derecho, pero también disminuye lógicamente la precarga de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, disminuye el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, perdón, ya me quedo repetido. Esto lleva a descompresión de las cavidades izquierdas, que van a llevar a un descanso miocárdico y recuperación, mejoría de la perfusión de órganos secundarios, aumento de la presión arterial sistólica y diastólica y disminución de la PVC. La perfusión coronaria posiblemente está conservada. Ya cuando se decide que se monta el paciente en ECMO, ¿qué hacemos? ¿Canulamos periférico o central? Y eso va un poquitico a gusto del cirujano en este momento. Si se hace periférica, tenemos varias opciones: carótida yugular, vena y arteria femoral, yugular y arteria femoral. Si eso es central, pues lógicamente aurícula derecha, aorta. Se puede hacer la canulación central periférica. Algunos cirujanos prefieren cerrar el tórax y canular en forma periférica la yugular y la femoral para reducir el riesgo de sangrado y de infección, dejando mediastino abierto. Sí, se prefiere canulación central porque cuando la superficie corporal es pequeña, usualmente eso se con femoral es pequeña. Entonces, tratar de canular una femoral pequeña en un niño pequeño no es fácil, entonces es mejor dejarlo por vía central. Igualmente, en pacientes que pueden tener por alguna enfermedad asociada a algún tipo de lesión arterioscleróticas femorales importantes, igualmente cuando hay trasplante renal no se puede utilizar las venas femorales o arteria femoral. Cuando por alguna razón hay un varón de contraposición intraaórtica, pues es para niños ya muy grandes, ya casi adolescentes grandes. Y cuando hay que mejorar la duración de coronaria y del cuerpo superior, es mejor utilizar la, em, la canulación central. Perdón. Ventajas de la canulación central: no se produce compresión de estructuras cardíacas, no hay edema cardíaco, se disminuye el edema cardíaco, es más fácil la reexploración en caso de sangre. Utilizar las mismas cánulas de la circulación extracorpórea, mejor descompresión cardíaca, y la sangre de las coronas es mucho mejor oxigenada que si se hace una canulación periférica. Desventajas de la canulación central: mayor riesgo de sangrado, y lo vemos que el esternón sangra bastante. Es más difícil movilizar al paciente, más no imposible. O sea, se puede movilizar también igual como si estuviera cerrado. Sí se requiere un poco más de analgesia y sedación. Se requiere una reoperación para retirar las cánulas en estos pacientes. Se va a aumentar la poscarga a ese ventrículo que está disfuncionante al emplear altos flujos, y la válvula aórtica va a estar cerrada continuamente en muchísimas oportunidades. E igualmente hay mayor riesgo de embolismo cerebral, que es uno de los problemas que tiene uno cuando hace canulación central. La canulación periférica, algunas ventajas: no se expone nuevamente el área quirúrgica, se deja cerrada el área quirúrgica. Hay un mejor control de sangrado en el sitio de canulación en caso de que haya sangrado en la parte de la canulación. Hay un menor incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo comparado con la canulación central, pero se puede presentar el síndrome de Arlequín, que es la parte inferior del cuerpo mejor oxigenada que la parte superior. Puede haber isquemia del miembro inferior en el cual está colocada la cánula arterial. Hay mayor riesgo de infección en la parte femoral por el sitio de la canulación. Y además, como lo puse acá, la perfusión de las coronarias es muchísimo peor que cuando se hace una canulación central. Pero no hay un tipo de trabajo, una diferencia en términos de oxigenación, ventilación, perfusión de órganos y hemodinamia entre la canulación central y la canulación periférica en ECMO postcardiotomía. Recomendaciones cuando tiene un paciente en ECMO cardíaco: no se debe emplear el bloqueo neuromuscular
en forma rutinaria, solo en casos muy puntuales. Se requiere la respiración espontánea para que el drenaje linfático cardíaco se pueda llevar a cabo y disminuye el edema cardíaco. Es bien importante para nosotros que el paciente esté respirando espontáneamente. No lo relajamos, lo sedamos, tenemos buena analgesia, pero no los relajamos. Los dejamos despierticos y de esa manera vemos que sí, el edema cardíaco disminuye más rápidamente. En cuanto a los flujos, pues el acceso siempre será vena arterial y las cánulas se escogen para dar un flujo de por lo menos 100 mililitros por kilo por minuto en neonatos, para lactantes y lactantes menores, perdón, 80 por kilo para preescolares y escolares, 60 por kilo para adolescentes y adultos. En los casos de Norwood, con fístulas permeables, los flujos deben ser de por lo menos 200 mililitros por kilo por minuto. ¿Cómo sabemos que estamos dando el flujo adecuado? Pues que tengamos una saturación venosa mayor al 70% y que la relación de entrega-consumo de oxígeno sea de 4:1 a 5:1, que para nosotros es mandatorio que en cada vez que hacemos los gases, mirar cómo está la relación entrega-consumo de oxígeno para si estamos bien o si no estamos haciendo las cosas bien. El tener un buen flujo de ECMO depende de las cánulas y del tamaño de las mismas. Si no hay un buen flujo, no habrá un buen ECMO. Si hay algo que les entorpece, la cánula acodada o el circuito acodado que no les deje dar un buen flujo, pues no va a haber un buen ECMO. Puede ser importante que toque recolocar las cánulas o a veces toca colocar cánulas accesorias para poder dar el flujo que se quiere. Y porque el flujo depende del tamaño de las cánulas, de dónde están localizadas, de la precarga. Es bien importante tener una excelente precarga en estos pacientes. Y ojo con la poscarga, con hipertensión arterial, que eso inmediatamente nos tumba el flujo rápidamente en pacientes en ECMO. Ese es un pacientico nuestro que está en ECMO, es un postquirúrgico, es un niño que está con su estenotomía, pueden ver ahí, pero está despierto, está ventilado, está despierto. Pero él está despierto, o sea, el niño está despierto, el niño está dormido y así lo mantenemos despiertos hasta donde sea posible. Y digo hasta donde sea posible porque hay niños que desafortunadamente no los podemos mantener despiertos, pero la idea es que estén lo más despiertos posibles y que respiren todo lo que puedan. Ejemplo de canulación, aquí está una yugular y carótida, pues lo que ya sabemos, una está en la yugular y la otra está en la carótida. Aquí está la voz centrífuga, la membrana, y aquí se saca la sangre en este caso bueno, ahí está en la aurícula derecha, pero bueno, esa aurícula y está en la carótida. En la canulación periférica femoral, en niños se recomienda siempre usar el injerto que está aquí colocado, que está en esta imagen acá. Siempre colocar el injerto y es mucho más fácil colocar la cánula a través del injerto. Aquí en este caso hay un ejemplo de una canulación de la arteria y de la vena femoral. Eso ya es para un niño grande. Y siempre que utilicen canulación periférica femoral, deben dejar una reinfusión, aquí vemos este circuito que va por acá, de reinfusión a la parte distal de la pierna. Este catéter va hacia abajo, porque si no dejan ese catéter de perfusión distal, la posibilidad que haga isquemia en la pierna es bastante alta. Aún con ese sistema, muchísimos pacientes hacen isquemia y toca retirar la cánula arterial de ese sitio. Aquí está un ejemplo de canulación periférica, como ya hemos mostrado, y aquí está, en este caso aquí está la venosa y aquí está la arterial de retorno. Y la canulación central, pues sí, es de la aurícula derecha a la raíz de la aorta. Algo que hay que siempre mirar en los niños en ECMO postquirúrgico es la distensión de la aurícula izquierda. ¿Cuándo se descomprime la aurícula izquierda? Uno, cuando hay edema pulmonar. Segundo, cuando hay severa disfunción del ventrículo izquierdo con aumento de la poscarga. Cuando el ventrículo izquierdo está con una eyección muy comprometida. Cuando hay abombamiento de la aurícula izquierda sobre la aurícula derecha. Así que a esos niños le hacemos eco para mirar si la aurícula izquierda está descomprimida o no está descomprimida. No es tanto para ver cómo está la función, sino para ver cómo está la aurícula comparada con la derecha con la izquierda. En caso que encontremos edema pulmonar o alguna de esas indicaciones para hacer una decompresión, se puede hacer por cateterismo cardíaco, ya sea crear una comunicación intraauricular, como sin colocación del stent,
una cánula en la aurícula izquierda, puesto en sala de cirugía, o el sistema de Impera. Este es un ejemplo de punción transeptal. Se hace la punción transeptal y se deja una cánula en la aurícula izquierda. Pues tienen que tener en cuenta que el flujo que da esto no puede ser muy grande o si no se va a quedar sin gasto cardíaco el lado izquierdo del corazón. Así que hay que ponerle flujo que comprima la aurícula izquierda, pero no que la chupe, que la chupe completamente esa aurícula izquierda. Eso es en salas de hemodinamia, se hace la punción transeptal y se pone en la cánula a través de la CIA que se creó al lado izquierdo. Ese es el Impela, el cual nosotros desafortunadamente no tenemos, ya tuvimos, pero por costos no lo podemos tener, que simplemente se coloca vía femoral, arteria femoral, y se pasa este pequeño rotor hacia el ventrículo izquierdo, que va a chupar la sangre y la va a expulsar en la raíz de la aorta. De esa manera, descomprimiendo el ventrículo izquierdo. Impera, el problema es que, el problema no, está hecho para poquitos días, 4 o 5 días más o menos de impera, que en teoría con 4 o 5 días la función de miocardio debe haber recuperado. En cuanto a las cánulas, aquí hay una lista de cánulas, estas las tienen los perfusionistas en salas, aquí de acuerdo al tamaño del paciente, cuál será la cánula que le corresponde, arterial, y cuál será la cánula venosa. ¿Cuál cánula escojo yo? La más grande que le quepa, tanto arterial como la venosa. Entonces, pues siempre tratamos de utilizar las cánulas más grandes. No usamos cánulas 6F, aunque las disponemos, porque de verdad la restricción al flujo de esa cánula es muy alta. Entonces tratamos de utilizar mínimo una cánula 8, aunque existen las cánulas más pequeñas. Y lógicamente escogemos una cánula de acuerdo al flujo que vayamos a dar. Entonces, depende del flujo que vayamos a utilizar, pues vamos a utilizar una cánula. Este simplemente es un ejemplo, pero los de perfusión tienen todas las tablas de estas cánulas y simplemente miramos que nos dé la menor caída de flujo. Si vamos a dar un flujo de 2 litros, queremos una cánula que nos dé una caída de flujo poquito. En este caso es una cánula grandísima, de 15F, y da una caída solamente de 40 milímetros. Pero las tablas pues van desde la cánula 8 en adelante y ustedes miran cuál es la caída de flujo, la caída de presión que tiene, perdóneme, y de acuerdo a eso escogen el tamaño de la cánula. Caso muy puntual, miocarditis. Miocarditis es la enfermedad cardíaca postquirúrgica, yo sé, es la que tiene el mejor pronóstico. Si yo fuera a comenzar un programa de ECMO cardíaco, empezaría por miocarditis. La sobrevida del ECMO cardíaco es de la miocarditis es muy, muy buena, pero hay señal de mal pronóstico, la presencia de arritmias que requiera diálisis, sexo femenino, que no se logre una decompresión adecuada de las cavidades cardíacas y la presencia de trombosis cavitarios. Esos son signos de mal pronóstico en caso de que hagan ECMO en miocarditis. Cosas que pueden pasar en ECMO. El circuito de ECMO crea un flujo continuo y no es pulsátil. Puede haber ausencia del pulso o una presión de pulso muy, muy estrecha cuando se comienza el ECMO. El flujo de entrega arterial aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, puede generar disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, ojo con flujos altos. Y es que ustedes pueden dañar mucho más aún la función del ventrículo izquierdo. Y recuerden que apenas mutan ustedes un paciente en ECMO, si tiene una fracción de eyección del 15% en sala de cirugía, apenas lo montan en ECMO, se le va a caer por menos a un 10. Así que no se asusten, es lo normal que va a pasar. Y esa va a durar varios días hasta que la función vuelva y se recupere. Así que es lo normal que haya algo de disfunción apenas montan el paciente en ECMO. Y otra cosa que nos pasa y que es tal vez el acabose de todo es el sangrado del sistema nervioso central. Que si el sangrado es muy grande, pues no hay nada que hacer, hay que sacar al paciente del ECMO y pues posiblemente va a fallecer. ¿Qué miramos en estos pacientes? Gasto urinario, saturación venosa central, el NIRS, si tenemos disponible, lo utilizamos. El lactato es para nosotros un fiel medidor de cómo está la perfusión de esos órganos. Y cómo valoramos que la función micárdica mejoró, que tengamos una excelente onda de pulso y que tengamos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una buena onda de pulso quiere decir que ese corazón se está recuperando de manera adecuada. Esto lo vemos cuando comenzamos un día con un paciente con una disfunción muy, muy severa, ¿verdad? Es plano. O sea, no está abriendo válvula. Y la verdad es que si está así,
Miremos si de pronto estamos exagerando la presión arterial, si de pronto estamos manejando un flujo muy alto de ECMO. Así que tenemos que mirar si de pronto algunas de esas variables las puedes modificar y de pronto ya nos empieza a aparecer onda de pulso en esos pacientes. Diestete, pues optimizamos entrega de oxígeno, inotrópicos a bajas dosis. Hemoglobina, buena. Siempre tenemos hemoglobinas que sea adecuada. Optimizamos la oxigenación y la ventilación de los pacientes. Tratamos de disminuir el consumo de oxígeno con sedación de estos pacientes y solo para casos muy, muy seleccionados, pero de verdad muy seleccionados, les damos bloqueo neuromuscular. Pero es muy, muy raro que tengamos que utilizar esto en estos pacientes. Disminuimos los flujos del ECMO, valoramos la presión arterial, valoramos la presión de pulso, se valora la perfusión distal de los órganos, hacemos ecocardiograma, a ver cómo nos va con la función y iniciamos ya en este momento vasoactivos a dosis bajitas, dosis muy chiquiticas en este caso de adrenalina, perdón, que usamos nosotros a dosis bajíticas, 0.025 microgramos kilo minuto. Y miramos cómo se comporta ese paciente. Y si vemos que va bien, pues vamos a pasar a la cirugía de canular. Cuando uno hace ECMO cardíaco, y sobre todo en postquirúrgico, se da cuenta que se metió en el que tiene peor pronóstico de todos. Estas son cifras de todo el mundo, son las de todo el mundo, ese reporte que se lo tiene en abril del 25. Y miren cómo la sobrevida del ECMO cardíaco en pediatría es del 57%. En neonatos es más o menos del 38%. O sea, se van a meter en un ECMO que tiene una sobrevida que no es la mejor. Y esto es el reporte de América Latina. Cardíaco 58, muy parecido al del resto de la población mundial. Y el neonatal, un 35, un poquito menos que el que está reportado por la población general. Pero sí, el ECMO cardíaco postquirúrgico es el que tiene el peor pronóstico de todos. Causas, los diagnósticos que están reportados en la ELSA en este momento para abril de este año. Defectos cardíacos, la mayoría más del 50%. Que tenga shock cardiogénico asociado tiene sobrevida un 58%. Si es una cardiomiopatia 75, miocarditis 75 y otros 60%. Causas por las cuales se metieron: truncus arterioso, transposición de grandes arterias, sobrevivió un 50%. Desventaja en ese número total. Estenosis pulmonares, 25%. Cianótico, Epstein, anomalía de Epstein, un 63%. Y otros no sobrevivió, 65%. Pero verán que la sobrevida no se compara con la sobrevida de los pacientes respiratorios. En los neonatales, defectos cardíacos tienen una sobrevida del 26%, shock cardiogénico un 17% y otros un 55%. Los shunts tienen una sobrevida del 53%, obstrucciones del lado izquierdo del 33%, carcinoma hepatoplástico un 44% y obstrucciones del lado derecho un 57% de sobrevida. Entonces, como ven, la sobrevida no es la que uno quisiera, pero tienen que estar preparados a que la sobrevida no va a ser buena. Que más o menos uno de cada dos niños que montan en ECMO cardíaco puede fallecer, está en riesgo de fallecer. Y los administradores de la clínica o del hospital tienen que estar conscientes de que la mortalidad de ECMO cardíaco es elevada, aún en los mejores centros. Bueno, cuando utilizamos asistencia ventricular, pero la asistencia ventricular con las máquinas de ECMO, básicamente con la Centrimag, se emplea cuando la función pulmonar es normal, no utilizamos un oxigenador. Se puede hacer para un ventrículo o para dos ventrículos. Podemos dar soporte a los dos ventrículos fácilmente con este sistema. Tiene como ventajas que se utiliza menos anticoagulación, que hay menos hemólisis y lógicamente pues, se van a emplear menos hemocomponentes. Puede ser de larga duración. Los equipos de asistencia, básicamente el Centrimac, porque el CardioHelp está como con problemas de distribución de insumos, es por menos de 30 días. O sea, habría que cambiar cada 30 días
la centrífuga. Pero eso nos permite la rehabilitación del paciente. Realmente se puede movilizar para un lado y para el otro con su equipo montado. Las ventajas de dar una asistencia, y hablo de asistencia externa, no hablo de la asistencia con dispositivos tipo HeartMate. Este es un corazón en falla, vemos cómo está completamente dilatada la aurícula izquierda, la mitral lógicamente se está abierta, disfunción, con gran retorno de la sangre del aurícula izquierda a la aurícula derecha. Cuando usamos ECMO, que aquí está la canulita de la aurícula derecha, sí mejora la disfunción de la distensión del lado izquierdo, pero aún así hay algo de sangre que retorna y no es ideal. Si usamos la asistencia canulando la aurícula izquierda y la aorta, miren cómo sí se logra una muy buena descompresión de la aurícula izquierda y la insuficiencia mitral casi que desaparece. Entonces, si no hay problemas respiratorios, el ideal es no poder montar un sistema de asistencia que es lo mínimo del ECMO, pero sin el oxigenador. Esa es una pacientica nuestra que está en asistencia biventricular. Aquí están las dos centrífugas de esta paciente. Esta fue una niña con un shock cardiogénico postcardiotomía. Y aquí está montado pues, en uno de los cubículos de la unidad. Este es un caso de la vida real, un niño que tuvimos hace poco tiempo, ya hace como un año. Era un niño que estaba previamente sano, de 4 meses de edad, 6 kilos de peso, perdón. Una historia de 3 días de fiebre, tos, disnea, seguidos por palidez, diaforesis y decaimiento. Lo llevaron a un servicio de urgencias, encontrándolo en shock cardiogénico. En ese servicio inician ventilación mecánica y dopamina a 5 microgramos kilo minuto y lo remiten a la UCI pediátrica de esa institución. Esos son los datos de los medicamentos que está recibiendo en el momento que nos llaman a nosotros para canularlo en ECMO. Nosotros somos centro de referencia, así que fuimos a rescatar a este paciente. Estábamos con una de esos 5 en salina, 20 por hora, fentanilo, midazolam, becuronio, dopamina, adrenalina, noradrenalina, vasopresina, y hay algo que no metí acá, que era una infusión de fenilefrina que yo nunca en mi vida había visto. Tenía fenilefrina en infusión continua. Estos son los laboratorios, el pH es 0,5, el CO2. Aquí están los datos que teníamos con un lactato en ese momento que estaba ya en 7 milimoles. Esa es la radiografía del momento en que nos llaman para este niño. Eso fue antes de que lo intubaran. Nos llaman y dudé mucho de canular al niño porque el niño estaba con la piel completamente pálida, terrosa. Ya le habían puesto una cánula, una cánula peritoneal porque estaba anúrico. Y se hizo una canulación veno arterial carótida yugular derecha porque era un niño pequeño. Tocó iniciar flujos muy altos en el ECMO. Tocó muy altos porque de verdad no lográbamos darle tensión arterial a ese niño. Y tampoco logramos bajarle nada a los soportes inotrópicos. Tiene un gas de barrido de 0.4 litros por minuto con una fracción entregada de 100%. Una hora en ECMO ya hemos logrado bajar algo de soporte inotrópico. Ya estábamos sin la fenilefrina y todavía seguimos sin heparina en ese momento. Los gases ya han mejorado un poco. Ya tenemos el lactato empezado a caer, la saturación está en 85%. Vamos un poquitico mejor, una hora. Este ya es el paciente canulado. Aquí está la canulación que no se ve bien, la cánula venosa, la cánula arterial. Pero como se dan cuenta, el paciente ya está en edema pulmonar en ese momento. Al tercer día en ECMO ya hace un francoedema pulmonar, hace dilatación ventricular izquierda. Todavía tenemos con flujos de ECMO altos en ese momento, un gas de barriga de 0.4 y una fracción entregada de 100%. Esto es lo que tenía soporte en ese momento, morfina, midrinone, furosemida, y estábamos ultrafiltrándolo, además de que tenía el catéter de diálisis peritoneal. Y esos son los gases que se han deteriorado bastante. La radiografía de ese momento. Se decidió, pues, se miró el eco que tenía una gran distensión de la aurícula izquierda. Entonces se fue a llevar a la cirugía para descomprimir la aurícula izquierda. Se le puso esta gran cánula dentro, aquí está dentro de la aurícula izquierda en este momento, con lo cual se logró una descompresión y miren cómo inmediatamente mejoró la placa. El niño a los 4 o 5 días fue decanulado y posteriormente aquí están los gases post-20, mejoró bastante en ese momento.
y se acabó. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? Con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, nosotros en los pacientes que canulamos centrales mantenemos tórax abierto, a veces podemos llegar a afrontar piel, pero realmente siempre los dejamos con sedación, analgesia y relajación. ¿Ustedes en estos pacientes tampoco los relajan? No, tampoco. No, Ok. nosotros es exótico, o sea, simplemente que sea un niño salvaje, que a Ujú. consideración no lo debemos mantener medio quieto, no relajamos. Nosotros, no puedo decir que nunca, porque esa palabra no existe, pero nosotros casi nunca relajamos pacientes. Cuando dejamos abierto, cerramos solamente la piel, no más, igual que ustedes, pero no relajamos. Ese niño que les mostré ahí, ese niño estaba solo con la piel cerrada, no estaba con el tórax cerrado, y pues se mueve, o sea, el niño se puede mover para un lado y para el otro, no hay ningún problema. Tengo otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido niños que de repente se pasan un poco más de lo esperado, más de 5 días en ECMO central. Eh, ¿Ustedes en qué momento, si les ha pasado o generalmente se recuperan antes, deciden hacer el cambio de central a periférico o se quedan todo el tiempo en central? Usualmente nos quedamos todo el tiempo en central, o sea, no, Aunque sean aunque 10 sea, días abierto no, el no importa, tórax. simplemente lo que sabes es que se hace lavado día por medio, hacen lavado, se lleva a salas de cirugía y hacen lavado día por medio del mediastino y no más, pero no. Ahora, eso de los 5 días, yo no sé de dónde salió ese cuento de los 5 días, que sí, que está muy metido. Nos hemos dado cuenta que a veces son 15, hemos tenido niños que han estado 20 días en ECMO posquirúrgico. Me acuerdo mucho de una niñita que tuvimos que era una alcapa que se metió a cirugía. Una niña de 5 meses con alcapa se metió a cirugía con una fracción del 10%. Lógicamente salió de cirugía con 5 fracciones de eyección. Eh, y la fracción de eyección nunca nos subió de 20. Ya pasados como 3 semanas, teníamos 20, 25 de fracción de eyección que era muy bajita. Llamé a todos los conocidos que hacen ECMO en Europa y Estados Unidos y me dijeron, pues sáquela. Y pues sí, efectivamente la sacamos con 25% de fracción de eyección. La sacamos inicialmente con bastante soporte, después se la pudo quitar. Pero toleró bien. O sea, es que él me dijeron, si ya llevas una semana sin que te haya subido más la fracción de eyección, pues ya no va a subir más por ahora. Pues sácala y manéjala médicamente. Y sí, eso hicimos finalmente. Y después de una semana que nos pasó de 25, la sacamos. Ya tiene 5 o 6 años. Y bien, o sea, la fracción se demoró en recuperar. mm, Llegar a 40 fueron como 3 o 4 meses. Pero, pero eso de los 5 días, y si no me los 5 días, pongan en lista de trasplante. Yo creo que no debería ser así. Yo creo que uno se puede aguantar. Si no ve que va aumentando poco a poco, que aumentó de 15 a 18, bueno, ahí vamos. Que aumentó a 20, bueno, vamos subiendo. O sea, así ya se han pasado 10, 12 días. Yo pienso que no debe haber un límite de corte de que sean 5 días o 7 días, sino uno va viendo. Si el corazón se va recuperando poco a poco, pues seguirle trabajando. Y pues cuando lleguen a lo que ustedes quieran, o sea, ¿qué fracción de eyección me gusta a mí para sacarlos de ECMO? 35. Si llegamos a 35, ya sabemos que lo podemos sacar de ECMO. Y no hemos fallado en eso. ¿De dónde salió ese número? Pues no sé, nos lo inventamos nosotros. No es un número, no está publicado como tal en ninguna parte, pero hemos dado cuenta que con 35, eh, pues los niños que tenemos cardiópatas andando en la calle con 35, pues están bien con 35. Así que consideramos que 35 es un número que no es tan alto, pero tampoco es tan